más a nuestro ciclo de charlas con personalidades destacadas de la cultura. Ciclo que organizamos a través de la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este ciclo, desde ya hace más de 4 años que lo venimos haciendo, lo pueden encontrar, tanto esta charla como todas las que venimos haciendo, como les digo, desde hace más de 4 años en nuestro canal de YouTube, Cultura Consejo. Y nos acompañan desde entonces y en la producción, en la realización de esta charla, la periodista Alejandra Boada, que conjuntamente con nuestro equipo de colaboradores podemos realizar esta actividad y podemos con tanto éxito desde entonces. Y hoy tengo la alegría de hacer la entrevista aquí en el Cabildo, en un histórico lugar de Argentina, así que es un placer enorme disfrutar de este lugar, con un destacadísimo historiador, un gran amigo, el historiador Roberto Elizalde, con trayectoria, con libros, con una trayectoria académica, muy destacado en la vida de la historia de nuestro país. Así que va a ser un placer que nos haga conocer un poquito más de la temática que presentamos hoy de nuestro prócer, uno de los próceres más importantes que tiene la Argentina, el general don Manuel Belgrano, que también es muy importante para nosotros, los profesionales de ciencias económicas, por haber sido el secretario consular de Comercio en el Virreinato del Río de la Plata. Así que un placer enorme estar hoy aquí con Roberto. Gracias. Muchísimas no, gracias. A ustedes por la invitación. Por haber aceptado tener esta conversación. Y en este lugar. Y en este lugar que mágico. Es tan importante realmente, y donde, no por esto, porque esto es un edificio de 1960, pero por estos patios y por acá enfrente indudablemente estuvo Belgrano. Y no una vez, sino muchas veces, ¿no? Así que... Y bueno, justamente entre esas preguntas que yo tengo, anoté para participar. En principio pensé que me gustaría que nos comentes un poquito sobre la participación de Belgrano en la Revolución de Mayo, justamente en el Cabildo, ¿no? Bueno, Belgrano, por el cargo que tenía como secretario del Real Consulado, que era... Además, hay que pensar lo que significaba el cargo de Belgrano y su patriotismo, su actitud. Porque imagínate que te nombren secretario perpetuo de por vida. No te podía sacar nadie, salvo el rey. O sea, no tenías que cometer ninguna macana, digamos. Pero, nada más. O sea, que, digamos, Belgrano cuando rompe con una serie de cosas, reniega su futuro, de alguna manera. ¿Cómo me digas? Quemamos el título, no hago más nada de esto. O sea, yo no me voy a dedicar más a la historia. ¿Te imaginas qué voy a hacer? Bueno, esto es más o menos lo mismo que le podía pasar a Belgrano. Y Belgrano participa indudablemente en la Revolución de Mayo, pero él ya era un gran crítico desde un primer momento. En las memorias, en su autobiografía, critica una serie de cosas. O sea, es un gran crítico de la realidad de España, y no en el mal sentido de la crítica, sino esa crítica constructiva de decir, veo el error. O sea, porque si yo digo Belgrano se murió el 17 de agosto de 1850, me tenés que corregir, porque ha tenido un lapsus y va a quedar filmado. Bueno, y Belgrano, cuando veía los errores, los decía. En sus memorias, en cosas privadas, él dice, mis paisanos, no sé si lo escribió ahora, lo único que saben es comprar por 2 para vender por 4. Entonces, bueno, entonces, esa actitud de Belgrano de romper todo esto, donde él tenía un programa hecho, digamos, él tenía su vida asegurada. O sea, no era por elección, no era un alcalde, no era un cargo, ya había sido elegido. Mientras que funcionaba, era cuestión, como dirían hoy los chicos, de hacer la plancha. Y Belgrano se tira a la pileta. No hace la plancha, todo lo contrario. Y a una pileta que no tenía demasiada agua, digamos, ¿no es cierto? Con el riesgo que implicaba. Y su participación en el Cabildo Abierto, como funcionario, pero además de eso, Belgrano, que es un caso curioso, porque San Martín es un gran militar con una gran vocación civil. Y Belgrano es un civil que la necesidad lo lleva a ser militar. Las invasiones inglesas, que vamos a ver ahora en la exposición y demás, bueno, lo llevaron a participar en el regimiento de patricios. Más él dice que tomó un maestro de armas porque no tenía de qué se trataba. Y Belgrano no participa de la primera invasión, se va
¿Con qué se va? Con los documentos del consulado a la colonia. O sea, porque la gente piensa que el virrey Sobremonte, y ese famoso verso, ves la carroza del miedo que se pierde tras el monte, es la carroza del miedo con el virrey Sobremonte. Bueno, no, el virrey tenía que preservar su persona, el sello real, porque era la persona del rey. Hacía bien en huir. Lo que hizo mal fue no prever la invasión, no hacer caso y no prever una defensa. Belgrano va a la colonia con todos los documentos y está allá. Cuando termina, vuelve y es nombrado sargento mayor, segundo jefe de patricios. Pero no porque alguien dice tiene que ser fulano, sino por aclamación de todos los que están. O sea, por una elección casi democrática. Entonces, de esa manera, Belgrano, que tenía esa formación militar, cuando se encuentra el 24 de la noche en la casa de Rodríguez Peña, donde hoy es la Plaza Rodríguez Peña, que era una quinta, donde a los conspiradores era difícil llevarlos, ahora estamos a 10 minutos o menos, bueno, ir a las afueras de la ciudad. Ahí Belgrano, cuando, bueno, y vamos a hacer esto, dijo, si mañana no se va el virrey, yo juro por esta espada, o sea, actúa con una resolución única. Entonces, ese es un ejemplo muy grande de Belgrano y es ver ese individuo en toda esa actitud de vida que realmente lo hace, como bien se dijo, una de las glorias más puras en ese sentido de la Argentina, porque además un hombre que nació... La convicción del valor. Pero un hombre que nació en el medio de la fortuna personal y cuando se murió, que había que poner una lápida. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que había eran los perros cimarrones que andaban por la ciudad y que husmeaban en las tumbas. Entonces había que poner enseguida una lápida para proteger un mármol. Y como no tenían plata, tuvieron que sacar la parte de una cómoda de mármol. Entonces ese hombre que nació en la opulencia muere en la mayor pobreza dando todo por la patria. Ese es un ejemplo, pero invalorable de la figura de Belgrano. Qué bueno. Creo que lo marca de una manera, es un orgullo para todos nosotros y un ejemplo así. Claro, y además como institución tener un patrono de esta naturaleza. Yo estoy trabajando en una cosa que es muy curiosa y que es algo increíble, que es Belgrano es un olvidado en muchas cosas de nuestra historia. Lo que acabas de decir es lo importante. Belgrano persona, que no todo el mundo lo sabe, por eso estoy muy feliz de esta conversación. Yo estoy trabajando hace tiempo, que no es un libro, serán, no sé, 80 páginas, 100 páginas como mucho, que se ha hecho con algunos próceres y con Belgrano no se hizo. ¿Y qué es eso de la persona? Belgrano visto por sus contemporáneos. ¿Qué opinaban los que vieron a Belgrano, los que lo conocieron? ¿Cómo era físicamente? ¿Qué actitud tenía? ¿Qué era esto? ¿Qué era aquello? Entonces, ese Belgrano humano. Exacto. Porque tenemos una formación que es propia de una época determinada, donde el prócer era un bronce o un mármol. Lo tocamos y es frío. Tampoco lo humanicemos al extremo de hacer cualquier cosa. Pero tenemos que lograr humanizar documentalmente, con testimonios y con cosas, esas figuras señeras. Y Belgrano es una figura, o sea, que yo creo que cuando uno la toca, que no es Belgrano solo, son muchos próceres, cuando uno los toca de golpe y porrazo, ¿quién habla de San Martín pintando acuarelas marinas? Por eso, esas cosas. Son las cosas que interesan, porque lo humanizás, porque además es como nosotros, es un ser. Claro, San Martín, por ejemplo, era un hombre riquísimo, riquísimo. San Martín nunca murió en la pobreza, tuvo momentos de estrechez económica, financiera a veces uno tiene, pero no de patrimonio. Claro. En 1821 decían de su suegro el hombre más rico de la ciudad, dice el ministro norteamericano en Buenos Aires, don Antonio José de Escalada. Él hereda una parte y la administra para su hija, lo que era de Remedio su mujer. Entonces, el mérito no es ser pobre, sino vivir con la dignidad, como ese dinero no existiera, excelente, con otros valores. Y Belgrano era un hombre que no tenía la plata y vivió con esa dignidad. Exacto. Y en eso está la unión y el parecido entre esta gente. Claro, excelente. Y para profundizar, porque vos hiciste mención de lo humano, de lo personal, y mencionaste del Cabildo y la cercanía, porque vivía muy cerca de acá. Claro, vivía acá a 4 cuadras. Y estudiaba también muy cerca acá en Nacional. El colegio, digamos,
Belgrano vivía en lo que es la avenida Belgrano hoy, al 400. O sea que Belgrano caminaba por acá, por Bolívar, debía venir, cruzaba frente al Cabildo e iba donde hoy es la sede central del Banco Provincia, que estaba el consulado. O sea, para ir a su oficina pasaba por acá, por la puerta, seguro. Y si no... Y eso no se sabe. Claro, y si no la debía ver, si venía por Defensa, la tenía que cruzar por el lado de Defensa frente a los puestos que había en la Recoba. Y el Cabildo histórico, no solo por el hecho, sino porque tuvo por la cercanía con Belgrano, ¿no? Exactamente. Entonces, perdón, el padre fue una figura importante dentro del Cabildo, también un vecino destacado, porque el Cabildo, este lugar, tiene una esencia que a veces no es conocida. El Cabildo nos representa a todos porque era la ciudad. Era lo que representaba la ciudad y se encargaba de la ciudad. Claro. Y era a donde llegaban las reales cédulas y donde el pueblo estaba representado. Más, y si había alguna medida que no correspondía, había una cosa que se hacía, que se mostraba, la Real Orden. Si veía que no era conveniente, se decía, se acata, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque iba a reverse, estaba la protesta de algunas cosas. Es una maravilla lo que se acata, pero entonces hay una serie de cosas que forman parte de esa humanidad de aquella gente que no la hemos a veces conocido ni investigado demasiado, ¿no? No se ha difundido. Que eso es interesante porque estamos transmitiendo valores humanos, ejemplos a seguir y demás. Recién hablamos con Manuel Belgrano. Sí, Manuel. Y mencionamos que estudió en España. Sí. Y ese estudio en España, justamente de economía, ¿qué le valió para ser aplicada acá en Argentina? Me parece muy interesante esa temática, y más que nos ocupa a nosotros. Belgrano fue a estudiar España, y Belgrano en España estudia leyes. Yo creo que Belgrano estudia leyes porque acá el padre había sido fiador o garante de un personaje que hizo una terrible estafa. Y entonces el padre de Belgrano, Domingo Belgrano, se ve sometido a un proceso y todo lo demás, que es una larga historia y muy interesante, que el doctor Guillermo Pesaresi la ha estudiado en un volumen muy grueso magníficamente. El hecho es que Belgrano, a quien le dicen doctor, y Belgrano nunca fue doctor, porque Belgrano estudió leyes y fue bachiller en leyes, pero para ser abogado había que hacer lo que sería la práctica forense, y eso se hacía ante una audiencia y había que ir a practicar. Belgrano nunca practicó y nunca tuvo el título de abogado. Lo de doctor era bachiller en leyes y enseñaba leyes. Belgrano nunca fue abogado ejerciendo el derecho como tal, como uno lo entiende, de litigar. Estando en Europa, él lo dice en sus memorias, se interesa por todos los cambios que van surgiendo a partir de la Revolución Francesa y a partir de la lectura de los economistas de la época. Y entonces él empieza a estudiar economía y descubre algo que, no sé si había otras cosas que quizás los funcionarios que no vivían acá, que no lo conocían, él se da cuenta de la riqueza productiva de estas tierras. Y entonces ahí él empieza a hacer todo ese trabajo de promoción del campo. O sea, Belgrano se ocupa hasta de las rutas. Se ocupa de la ruta que va, manda a hacer un estudio por el consulado de la ruta que va a Chile. ¡Qué maravilla! O sea, digamos, lo que hace Belgrano es increíble. Belgrano se ocupa de la mujer, pero se ocupa de la mujer en darle trabajo. Y dice, hay que hacer tal cosa, y la mujer que está acá cerca, y sembrando. O sea, y la educación, que para él es fundamental, y que es algo que viene desde tiempo atrás, y que yo creo que es un legado hasta casi familiar que él tiene. Porque su bisabuelo, cuando queda viudo, en Santiago del Estero, viene a Buenos Aires. Y acá se preocupa porque haya un hospital, porque haya una serie de cosas, y logra hacerlo. Y tiene un hijo, sacerdote, y que ese hijo se preocupa del hospital, de la educación de las mujeres, el padre González Aragón. La iglesia de San Miguel, la Santa Hermandad,
la que se encargaba de sepultar a los ajusticiados, a los que morían en la calle, que se los ponía acá en los portales del Cabildo a ver quién daba algo. Bueno, de todo eso se ocupó de alguna manera esos antecedentes. Y Belgrano un poco recibe esta tradición familiar, tiene toda esa tradición, yo creo que ha escuchado sus antepasados y que la busca y la pone en práctica. Como vamos pronto ahora a ver las invasiones. Las invasiones, sí. Y esta muestra, me gustaría entonces que por favor nos comentes sobre estas imágenes que vamos a ver o esta exposición aquí en el Cabildo. Es una exposición que se inaugura ahora en el Museo del Cabildo, donde están los personajes con documentos y demás. Bueno, está Álzaga, está la rendición, el cuadro de González Moreno, está Belgrano, está Liniers, todos los personajes que tuvieron que ver en esa primera gesta que fue tan importante para todos nosotros, ¿no? Así que, y además están los descendientes, está un Pueyrredón, hay una señora que desciende de Lorea, que hizo el altar mayor de la catedral y los púlpitos, y que no es que desciende, sino que él y su mujer fueron heridos por los ingleses y murieron. Exacto. Estaban donde hoy está la Plaza Lorea, que es Susana Oliver, que va a hablar ahora con ustedes. Y ahora vamos a hablar entonces, digamos, y con los Pueyrredón, con lo cual se va a formar casi toda una relación. Y con respecto a los Pueyrredón, el padre de Pueyrredón, cuando quiso ser ciudadano, su testigo fue el padre de Belgrano. E incluso fue el testigo de su testamento. O sea que es una amistad que viene de la historia. Qué placer. Realmente esto es, digamos, el puntapié inicial para seguir haciendo para muchas actividades. Cosas. Nos vamos a la inauguración y ahora nos vamos a la inauguración. Qué alegría, qué emoción para todos nosotros los profesionales en ciencias económicas. Ni se imaginan con quién estoy. ¿Con quién? Un honor. Con Manuel Belgrano. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Una alegría hoy aquí estar juntos. Es un placer. Además me siento honrada con tu presencia y con esta posibilidad de justamente hacerte casi la pregunta obligada, ¿no? Que cumplen justamente este año o han cumplido 80 aniversario del instituto, que prácticamente a un año de nosotros cumplir el año que viene 80 años. Qué bueno, sí. El Instituto Nacional cumplió 80 años el 22 de junio de este año, y lo particular es que hay que destacar es cómo se fundó, porque lo fundaron las damas patricias argentinas Remedio Escalada de San Martín, que es algo importantísimo, que le hemos este año, por supuesto, rendido el homenaje correspondiente, le hemos dado los diplomas a la comisión directiva, a la asociación, porque realmente no se lo menciona, y creo que es algo fundamental, porque ellas ya lo venían pensando desde el centenario de la muerte de Belgrano, y siempre estuvo ese entusiasmo de promover la creación de un instituto belgraniano hasta que nació. En junio, 22 de junio de 1944, el Instituto Belgraniano. Después empezó a tener algunas filiales del interior, entonces pasó a llamarse Instituto Belgraniano Central. Y en el año 1992, a causa de todo lo que había hecho, ya tenía una carrera de casi 50 años como Instituto Nacional, se lo oficializó y pasó a llamarse Instituto Nacional Belgraniano, año 1992. Bueno, tengo que destacar, el primer presidente que tuvo allá en el año 1944 fue el doctor Enrique de Gandía, ¿no? Un joven historiador, pero que ya se lo veía como un grande, como lo que fue, ¿no es cierto? Enrique de Gandía. Y bueno, yo tengo el honor de presidir el Instituto Nacional ya desde el año 2012, estoy cumpliendo 12 años de
ejercicio de la presidencia después de un gran presidente como lo fue Aníbal Luzuriaga, el profesor Aníbal Luzuriaga, bueno, antes también el general García Enciso y tantos hombres de la historia que han pasado por nuestro Instituto Nacional. Y bueno, es una alegría poder cumplir 80 años. Recuerdo cuando cumplimos los 70, que también me tocó ser presidente y que hicimos el tercer Congreso Nacional Belgraniano en Tucumán. Bueno, este año ahora estamos largando un ciclo de conferencias, no hemos hecho ningún congreso, algo que queda pendiente para este homenaje de los 80 años, junto con un libro que estamos terminando porque va a ser toda la historiografía del instituto y que creo que va a ser un libro importante porque escribir la historia de un instituto nacional y belgraniano creo que es muy importante, sobre todo dejárselo para cuando cumpla otros 80 años, ya tienen el 50% relevado y hecho. Y bueno, por suerte teníamos todas las actas desde la fundación, muchas fotografías, recortes de diario desde su fundación, y eso nos permite hacer un libro importante con todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo el instituto. Justamente te adelantaste a la pregunta con respecto a lo que estaban previsto hacer este año, pero también como proyecto, que podemos también ahí combinarlo con nosotros cumplimos 80 años el año que viene, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y justamente nuestro prócer, nuestro líder, nuestro referente, Manuel Vergara, seguramente nos va a encontrar para seguir trabajando juntos, así que a plena disposición, y va a ser un honor, un placer enorme, como siempre. Buenísimo. El Consejo Profesional es miembro benefactor del Instituto Nacional Belgraniano, y eso hay que decirlo y remarcarlo, porque no es que ha colaborado con alguna publicación, sino que nos ha editado varias publicaciones, y una gran publicación que nos editó fue Manuel Belgrano y la economía política, ¿qué comprende ese libro? Pues un compendio de lo que Belgrano hizo como economista, donde está el Correo de Comercio, algunos extractos de memoria, de las memorias consulares, donde habla justamente de economía, donde también va mucho de educación, porque él la economía y la educación lo veía como algo que tenía que marchar en paralelo, ¿no es cierto? Donde está su autobiografía y algo que no es muy conocido, que es el plan para conocer la provincia. Qué bueno eso. Que eso era una suerte de programa que él presentó en España cuando lo nombran, pues era una suerte de decir, bueno, usted va a ser ministro. ¿Qué va a hacer como ministro? Además, donde se formó, en España. Y esa formación la aplicó aquí en Argentina. Qué interesante, para que estamos reviviendo este libro como para volver a publicitarlo o traerlo otra vez a la historia actual, digamos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, con tanto de actual que tienen todos los escritos económicos. Exactamente, de Belgrano, ¿no? creo yo, justo en la época esta donde la economía tiene un papel fundamental en la historia y en el desarrollo económico justamente de nuestro país. Así bueno, es. seguiría hablando porque por me supuesto, encanta, pero sabemos que el tiempo es tirano. Pero este es el puntapié inicial para seguir encontrándonos y hacer actividades y resaltar esa figura tan importante que tanto nos dejó y que deberíamos copiar, como fue nuestro prócer y querido Manuel Belgrano. Bueno, agradecido de este pequeño encuentro y que va a tener sus frutos. Sí, seguramente. ¿Y ahora con quién estamos? Con Pueyrredón. Con Julio Carlos Pueyrredón. Muy bien, Julio. Qué placer, qué honor encontrarlo acá en el Cabildo. Bueno, nada más ni nada menos. Cuénteme algo. Que este libro que vamos a presentar el 22 de agosto a las 17 horas aquí en el Cabildo nace
luego de que un hermano mío, que era capitán de navío, yo soy capitán de fragata de la Marina, mi hermano era capitán de navío, estaba de agregado naval en España. Y en su recorrido con la familia que está aquí en este momento, ahora la vamos a ver. son sus hijos, él recorre Europa y pasa por Isor. Y allí es de donde sale Juan Martín de Pueyrredón. Ese es el pueblo donde sale la familia en 1776, más o menos, en esa época. La cuestión que me hace, yo lo voy a visitar a mi hermano, me cuenta que pasó por allí, y entonces ya, no en auto, porque ellos fueron en auto, yo en tren con el Euro del Paz de aquel entonces, me largo y me voy a París. Y pregunto, quiero ir a Isor. Se sorprenden porque, ¿qué es Isor? ¿Dónde queda Isor? Isor es un pueblo que tiene unos 2000 habitantes. Nada, un pueblo de campaña, pero muy bonita la zona de los Pirineos, muy bonita. Y entonces, lo más cerca que me encontraron era la ciudad de Pau. Me dice, vaya a Pau, de allí va a tener que pasar a San Marino de Lorón, y en San Marino de Lorón va a tener que tomar un ómnibus que lo deja en una posta que se llama Asap. Se baja en la posta de Asap y toma un camino, y caminando, luego de 6-7 kilómetros, va a llegar a Isor. Hago todo ese recorrido, con mucha suerte, porque era un día de invierno muy feo, y llego a Isor, no encuentro a nadie, un día muy frío, el que había nevado, así que recorro la iglesia, recorro el cementerio que está pegado a la iglesia, encuentro un montón de parientes, muy contentos, muy compungidos, porque además había unos carteles que ya habían puesto unos Pueyrredón de aquí de Argentina que habían estado antes y habían puesto unos recordatorios de su visita. Bueno, y me encuentro con un señor que se llama Bernard, que cuando me estaba por volver me dice, yo lo llevo, y me llevó hasta San Marino de Lorón. Y él me recuerda y me dice, ¿de dónde sos? Yo soy de Argentina. Me dice, no, vos sos de acá. Yo, ¿cómo soy de acá? Si desde 1776 estamos en la Argentina. ¿Cómo voy a ser de Francia? ¿No es cierto? Si antes de la fundación de Argentina ya estábamos en Argentina. Me dice, no, sos de aquí porque aquí existe la ley de herencia de sangre. Entonces, nadie puede ser vasco o bernés si no es descendiente de sangre de aquí. Ni los españoles pueden ser berneses y vascos, sino que solamente los descendientes por sangre, y por eso ha vuelto, me dice. Bueno, y este año, como últimas visitas, dos hijos míos, Marcos, que fue el que hizo el libro que vamos a presentar el 22 de agosto aquí en el Cabildo, a las 17 horas. ¿Estamos todos invitados? Están todos invitados, y además, si me pueden dar difusión, mejor. Totalmente. Encantados. Bueno, ha hecho este libro, y este libro que lo ha hecho escrito y digital. O sea, se lo puede escuchar. Vamos el libro. Con estas informaciones lo buscaremos entonces. Es interesante. Quiere decir que esto es el primer encuentro, pero lo vamos a seguir viendo y seguir charlando de esas interesantes noticias. Les estoy muy agradecido. No, al contrario, fue un placer. Encantado de haberlas conocido. Fue un placer para nosotros, así que seguimos en contacto. María Inés, qué alegría encontrarte hoy aquí en esta inauguración de la muestra de las invasiones inglesas. ¿Quién mejor que vos que me cuentes algo? Bueno, yo debo agradecer a Roberto Elizalde, que en el año 2006, o sea que ya hace un tiempo, organizó unas hermosas jornadas en el Banco Ciudad de Buenos Aires sobre los 200 años de las invasiones inglesas. Y en ese momento nos pusimos a trabajar con la persona que es mi socio intelectual, mi amigo, que es el profesor Miguel Rufo,
a pensar qué podíamos decir de las invasiones que después de los hermosos libros que se habían hecho, las memorias de la fundación, de las invasiones, toda esa gran bibliografía que se había hecho sobre las invasiones, y pues empezamos a pensar qué había pasado, cómo había sido representada las invasiones inglesas. Y ahí nos pusimos a estudiar los cuadros de Fouquet. Wow. Esos dos grandes cuadros fueron obsequiados por la familia Estrada, que contrataron a Fouquet para hacer estos bellos cuadros potentes, de muy buena resolución plástica, que son las dos defensas de Buenos Aires. Pero además nos pusimos a pensar y a leer, y ahí, como dije en el discurso, cortito, nació la identidad de Buenos Aires, una identidad diferenciada del resto de las provincias del virreinato, de las ciudades del virreinato. Expliqué allí que ese cuadro de Subercaseaux, tan lindo que tiene el Cabildo, que tienen una copia aquí, es el momento en que Paso se dirige al auditorio de la reunión política, entre que el obispo Luis le dice: ¿por qué opina usted sobre una situación tan abarcadora como es el virreinato del Río de la Plata? Y Juan José Paso le dice: porque nosotros somos la hermana mayor de ese virreinato. Bueno, y yo explicaba qué quiere decir, que habían ganado ese título con las invasiones inglesas, habían demostrado que podían defender no solo una ciudad, capital de un virreinato, un puerto, y que cuando le vuelve a reiterar que son la hermana mayor de estas provincias del virreinato, ellos están pensando en que ellos ya pueden iniciar o pensar en un proyecto de país. Qué lindo. Es realmente así. Paso, eso desarma el discurso de Luis, que también está muy bien, y pone en juego que esta ciudad puede darse, no solo defenderse, también pensarse. Por eso llega Liniers, por eso llegan todas no es la misma Buenos Aires. Buenos Aires ya tiene un cabildo, el cabildo se maneja diferente, eso se ve leyendo las actas capitulares. Hay un nuevo virrey, que es Santiago de Liniers, emerge la figura de Belgrano y de Moreno y de todos los que acompañan a esta revolución, y como dije también, es un hecho fundamental y fundacional de la historia argentina, porque atraviesa todas las clases sociales. Están los mestizos, están los ambos, está la clase trabajadora, está la plaza, porque acá también está la plaza, no solo en el cabildo acá la plaza se convierte como un escenario de guerra militarizado. Este lugar se proyecta su defensa, y por eso es merecedor icónicamente. Y claro, un ícono. Es un ícono, por eso la rendición de Bereford se hace acá en las puertas del Cabildo, así que eso impregna toda la memoria argentina. La memoria argentina nace con las invasiones Exacto, inglesas. Es el punto de inicio. Es un largo camino, llega en mucho tiempo, se termina este primer bosquejo de Estado Nacional con la anarquía del año 20, y ese largo camino que a la larga siempre es rector de la ciudad de Buenos Aires, es rectora de este proceso de la ciudad de Buenos Aires. Por eso cuesta tanto la federalización, porque claro, definitivamente. ¿Quién quería perder esta ciudad? Nadie. Así que el complejo proceso de lograr que Buenos Aires sea capital de la nación nace acá también. Ellos se sienten diferentes, porque son diferentes. Y además el puerto, y tienen el gran honor de haber sido los defensores del virreinato. Muy lindo, espectacular. No, es que es así. Sí, es una alegría encontrarnos aquí, hacer suerte. esto, y además ahora ya estamos comprometidas para vernos y seguir hablando de nuestra historia. Por supuesto. ¿Sí? Gracias. Susana, qué divino encontrarnos
con vos en este lugar tan emblemático, tan histórico como es el Cabildo, y en una exposición en la inauguración de esta hermosa exposición de las invasiones inglesas. Y bueno, recién estuvimos con nuestro amigo Roberto, hemos estado con Manuel Belgrano, hemos estado con Pueyrredón en este Cabildo, pero qué maravilla, y ahora con vos. Bueno, con Susana, conocedora de aparte de ser museóloga y de haberme gustado mucho la historia, yo estoy acá por fui convocada por ser descendiente. Ah, cierto, eso quiero que me cuentes. Yo soy descendiente directa de Isidro Lorea, wow, que fue uno, primero que fue uno de los, personajes importantes de la época, porque fue el gran ebanista de fines del siglo XVIII. Isidro Lorea, como será que el retablo de la catedral está hecha por mi séptimo abuelo. ¡Qué maravilla! Exactamente, y el convento también el altar del convento de las Catalinas, creo que es el que está acá en la 9 de julio también. Así que, y bueno, y lo importante es que, lo lindo es que era mi séptimo abuelo, digamos. Su bisnieta era mi bisabuela. Y lo lindo de esta historia, por eso me emociona estar hoy acá, es que su hijo, mi abuelo, que era un señor escribano, imagínate, de hace muchísimos años atrás, cuando teníamos 10 años, nosotros éramos 18 nietos. Ahora te toca. ¿Y qué era que ahora te toca? Que mi abuelo nos sentaba en su escritorio y nosotros del otro lado, y nos contaba la historia de nuestro antecesor, Isidro Lorea, que nos reíamos nosotros porque decíamos que terminaba su historia, diciendo, y murió defendiendo paso a paso las calles de la ciudad. Y entonces era muy, muy bueno, porque entre nosotros, que éramos primos que nos llevamos 2, 3, 4 años, todos estos de 17 años, siempre decíamos, bueno, ¿y ahora cómo te toca? Y eso quedó en la familia, digamos. Y bueno, pero finalmente de esos 18 primos, la única historiadora fui yo. Ay, exactamente. Y bueno, y cuando Roberto esto lo sabe desde siempre, así que cuando me convocó hoy, realmente sentí una gran emoción doble. Primero porque el Cabildo es algo entrañable para todos nosotros, y además como, digamos, viniendo como descendiente, ¿no? Claro, fue un encuentro maravilloso, sí, conociéndote, gracias, pero además esta emoción de tu descendencia y estar acá con tantas figuras, tantos descendientes históricos, así que es un día de emociones, de placer, sí, y realmente es un gusto para nosotros estar acá. Gracias. Y seguramente nos encontraremos después para profundizar más sobre esta historia y sobre toda tu trayectoria. Sí, porque además bueno, para mí es algo interesante, y además humildemente lo digo, eso es también, digamos, mi bisabuela estaba casada con Agustín Pardo, que fue el segundo director del Archivo General de la Nación, muy amigo de Guido Hispano. Ajá. Él lo dejó como su sucesor. Ay, qué así que hemos ido al archivo, y bueno, está la foto de mi abuela, así que qué honor, a mí todo, ¿no? sí, es un honor, y yo trato se lo he tratado de pasar esto a mis hijos y ahora a mis nietos, porque es muy lindo que la familia haya hecho un poco o haya contribuido a formar este país. Así que bueno, agradecida de nuestra parte como ciudadano de este país. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Gracias. Con todo gusto, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.